En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, los apóstoles habían visto a Jesús obrar de maneras poderosas y habían visto ellos muchas cosas, habían aprendido parábolas que les había revelado el Señor. Y en el capítulo 17, versículo 5, le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. A veces pensamos que la fe es una sola cosa, que no tiene mayor tamaño, que no está viva. Pero la fe, aquí están viendo ellos que sí se puede incrementar la fe, sí puede subir de tamaño la fe. Y tal vez tú digas, yo tengo una medida de fe, y eso es cierto, Dios nos dio a todos esa medida. Pero aquí ellos habían visto de que había que tener más fe. Aquí el contexto está en que ellos querían tener más fe para el estándar que Cristo estaba poniendo. Cristo estaba poniendo un estándar, algo más alto en el estilo de vida de los que le seguían. Y muchos de lo que ellos vivían, pues estaban acostumbrados a cierto nivel de fe. Ellos se conformaban con eso, era la tradición, la religión de su tiempo, y como que para ellos era una situación hasta aquí. Pero el estándar que ponía Jesús era mucho más alto. Él les decía de que si tú deseabas con tus ojos a una mujer, ya habías pecado con tu corazón. Ya no habías pecado físicamente, pero ya con el corazón habías pecado. Entonces ellos, al oír estas cosas, les ponía un estándar mucho más alto. Y cuando les decía que tenías que perdonar a tus enemigos y amarlos, era un estándar mucho más alto. Era para ellos, no era posible. Ellos venían de la ley de Talión, ojo por ojo y diente por diente, o sea, me las vas a pagar. Y sin embargo viene Jesús y les cambia y les sube el estándar, un estándar mucho más alto en cuanto a un estilo de vida a los discípulos. Y entonces ellos se daban cuenta que lo que tenían, necesitaban algo más, un incremento en la estatura de la fe que pudieran ellos tener, porque de otra manera no podían lograr aquello que les estaba poniendo Jesús como se podría hacer. Y con esta sola petición decían: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice cómo es eso, cómo se puede incrementar. De hecho, la fe es algo vivo, no es algo inerte. En una parte en Hebreos dice que la fe es substancia, es una sustancia viva, es algo vivo, real. Y les dice en el versículo 6, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imagínate, un sicómoro pues era un árbol, una planta ahí, como si tuviera orejas, que oyera. Imagínate hablarle a cosas así como si tuviera orejas, como si tuviera un cerebro, que pudiera decirle yo a ese árbol: desarráigate y quítate. Muchos dicen: no, pues esto es nada más una ilustración así media metafórica, realmente no está refiriéndose a eso. No, yo te digo que sí es cierto. Esto es cierto lo que está diciendo Jesús, es poderosa, porque está hablando de que sí es posible ordenarle a ciertas cosas aún inertes y nos pueden obedecer, porque después Jesús le habla a las olas del mar, le habla al viento. Y pues yo no he visto que tenga orejas, o que tenga un cerebro, o que tenga extremidades. Y sin embargo Jesús reprendió el viento y reprendió las olas, y se sometieron y obedecieron y se calmaron. Y para llegar a ese estándar de fe, para poder llegar a esa altura de fe, ellos están diciendo: Señor, aumentanos la fe. Queremos llegar a esa estatura de fe, a ese nivel en el que te estás moviendo tú. Porque no lo logramos entender. Estamos tan acostumbrados que solo lo que tiene orejas nos puede escuchar y nos puede entender, pero lo que no tiene orejas no nos va a entender. Eso sí, como que no tengo la fe para creer que algo inerte me va a escuchar. Orar por un carro descompuesto, por ejemplo. Son cosas así. Una vez nos dejó un autobús hace muchos años, íbamos rumbo a San Antonio, y tomamos un autobús de aquí de Monterrey para San Antonio, porque íbamos a predicarle el evangelio a mi abuelo y a mis tíos y a mis primos. Íbamos Adrián y yo.
Y en aquel entonces pues paró el autobús ahí para un espacio ahí, se detuvo para tomar un café. Nos paramos todos, nos bajamos y estábamos hablando, Adrián y yo, de puras cosas que Dios hacía. Estábamos tan prendidos en las cosas recientes, éramos recién convertidos, teníamos unos 3, 4 meses en las cosas del Señor. Y estaba la cosa pero padrísima, hablando ahí, tomando el café y platicando. Y cuando ya terminamos de platicar y todos salimos y el autobús se había ido. Y se fue con la maleta y los pasaportes y se fue con todo. Y nosotros así nos quedamos ahí y pues estábamos, ¿qué vamos a hacer? Y de repente había un señor ahí, dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues se nos fue el autobús. Dice, no, ese autobús ya tiene 15 minutos de haberse ido. Y yo dije, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos regresamos a Monterrey o nos vamos a Laredo. ¿Qué hacemos? No sabíamos qué hacer, la verdad. Y entonces estábamos ahí y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y total nos pusimos a orar y se reía el señor que estaba ahí y salió. Dijo, no hombre, ya se les fue. Con todo y maletas, no hombre, qué bárbaros. Y total ahí estábamos dando vueltas, orando. Y de repente pues ahí nos quedamos un rato. Y se acercó un chofer y dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, pues se nos fue el camión. Se nos fue y se llevó con todo. Dijo, pues yo voy para Monterrey, si quieren súbanse conmigo, yo me los llevo a Monterrey. Le dije, no, vamos para Laredo, vamos hasta San Antonio. Y entonces dijo, miren, vamos a hacer una cosa, súbanse. Él era el chofer de un autobús, más de 40 pasajeros. Y nos subimos al autobús y dijo, vamos a alcanzarlo. Y yo me quedé, dije, ¿cómo que vamos a alcanzarlo? Total, nos subimos y de repente se lanzó el chofer y en vez de irse para Monterrey, volteó y nos fuimos detrás del camión que iba para Laredo. Y vamos ahí y toda la gente, no se preocupe, lo vamos a alcanzar, no se preocupe. O sea, yo estaba impresionado que la gente no se enojó. Toda la gente estaba a favor de, sí, échale, vamos a... Yo dije, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ese es un milagro, que la gente estuviera a favor de nosotros y que estaban perdiendo su tiempo y sus horarios y todo, y la gente estaba a favor nuestro. No se preocupe, vamos a llegar y que no sé qué. Y total, ya van 15 minutos y a los 15 minutos voltea el chofer y me dice, no sé por qué estoy haciendo esto. Así me dice, así me dijo el chofer, no sé por qué estoy haciendo esto. Y yo le dije, yo sí sé por qué lo estás haciendo. Digo, pues no entiendo. Dice, pero híjole, ¿en qué me metí? Le dije, no se preocupe ahorita. Y total, nos apuramos y ya a lo lejos, yo creo que como los 20, 25 minutos se veía el camión. Ya lo vimos y toda la gente, sí, ya lo vimos. Y estaban más alegres ellos que nosotros. Total, yo estaba bien apenado, no sabía qué decir. Y alcanzamos al camión, se paró, hizo una señal, se paró el autobús. Y se me quedaba viendo y yo le dije, le agradezco mucho, ¿cuánto le debo? Y dijo, no, nada. Dice, lo que sí es que no entiendo por qué hice esto. Le dije, usted no se preocupe, le dije, usted hizo un gran favor y Dios lo va a bendecir por eso. Y que Dios lo bendiga abundantemente. Y Cristo es su Señor, no se le olvide. Y total, nos bajamos nosotros, nos subimos al autobús y continuamos nuestro viaje. O sea, no perdimos ni un minuto entre que nos bajamos, nos subimos y ya estábamos sentados. Y toda la gente cuando paró el camión, todos nos aplaudieron cuando nos subimos al siguiente camión. O sea, fue de película. Pero esas pruebas, yo me daba cuenta que teníamos un recurso de fe, un recurso donde podemos incrementar la fe. Ellos le decían a Jesús, aumentanos la fe. Y si están diciendo, aumentame la fe, quiere decir que hay un recurso para incrementarte la fe. Lo tiene que haber. Si le están diciendo aumentanos la fe, ¿cómo te va a aumentar la fe? Y si tú vas al libro de Hebreos, están hablando con Jesús y en Hebreos capítulo 12 dice aquí, por lo tanto, versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, fijando la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y dice, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe es Jesús, el que la
es como un autor que escribe una obra literaria, es como el autor de una obra de arte, es el autor, es el que originó esto. Y dice, el autor y consumador de la fe. Es el que, la expresión de la fe más alta es Él. Es una expresión de lo más sublime que te puedas imaginar. Aun siendo el autor, Él mismo la expresó, Él mismo dio testimonio de esa fe. No solo es el autor, sino que la vivió y dejó evidencia a los que lo veían de la fe que Él tenía, de la forma en que Él hacía las cosas, hacía cosas que los demás que lo veían estaban pasmados. Nunca habían visto ese nivel de fe, ese estándar de fe. Sus discípulos por eso le decían, aumentanos la fe. Queremos ese nivel de fe que tú tienes, Señor. Queremos esa altura de fe. Queremos, ¿cómo la podemos lograr? Danos tú los medios, los recursos para poder subir a niveles más altos de fe. Queremos creerte. Lo que estamos ahorita no es suficiente el nivel en el que estoy. He orado por ciertas cosas y no pasan. He pedido por ciertas cosas y no suceden. Y Jesús continuamente los está llevando escalones tras escalones para incrementar la fe. Cuando Pedro está ahí en la barca y los discípulos ahí le dice, Señor, si eres tú, di que vaya. Lo está llevando a un nivel más alto de la fe. Y aquí vamos a ir viendo algunos de los recursos que Dios nos ha dejado para incrementar ese nivel de fe. Ese nivel de fe tú ya lo tienes instalado. Está a cierta estatura, pero puede ir creciendo. Hay un recurso para eso. Y la provisión de Dios existe y está al alcance de la mano, o sea, está cerca. Ellos le preguntaron al autor y consumador de la fe, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, si tuvieras fe del grano de mostaza, o sea, del tamañito de grano de mostaza. Y cuando hablamos de eso, Jesús les está diciendo, mira, no importa la medida de fe que tú sientas o creas tener, puede ser una porción sumamente pequeña. Está usando un ejemplo casi rayando en lo absurdo, ¿verdad? Es una hipérbola que está usando. Está diciendo, si tuvieras fe del tamaño de grano de mostaza, tú le podrías decir a este árbol, desarráigate, quítate de aquí y plántate en el mar. Les está diciendo, ustedes tienen una medida de fe, yo creo que un poco más grande que un grano de mostaza. Pero si tuvieras una mínima parte de fe, una minúscula cantidad de fe, con esa minúscula cantidad de fe, que ya la tienes, nomás que no la activas, le podrías decir a este árbol, desarráigate y échate al mar. Y os obedecería. Una manera de decirlo de una manera ilustrada es que esa minúscula semillita de mostaza no se queda como semillita. Si cae en buena tierra, esa semillita de mostaza se convierte en un arbusto, se convierte en un árbol, crece y ahí pueden hacer nido las aves y además va a dar más semilla, va a dar más semillas de mostaza, va a inspirar a otros. La fe que tú tienes va a inspirar a otros. Esa semilla no está ahí. Puede quedarse estéril la semilla si no cae en buena tierra. Puede quedarse estéril si no la sembramos en el lugar correcto, si no la abonamos correctamente, pues no va a crecer, no va a haber nada. Hasta ahí llegó. Pero si tuvieras fe, como decía ahorita el ejemplo, del tamaño de grano de mostaza, que es una semilla viva, que tiene todo un potencial, nomás colócala en el lugar correcto, tú vas a ver cómo va a florecer. Ahora, la semilla necesita recursos para poder funcionar. ¿Cuáles son sus recursos? A ver, agua, ¿qué más? Tierra, sol, aire. Esos son los recursos, ¿verdad que sí? De eso se abastece y esa semilla crece y entonces se desarrolla y ya no es una cosa minúscula que pasa desapercibida, sino es algo evidente, algo que los demás que te rodean se dan cuenta y dicen, wow, ahí era una cosita insignificante
y mira lo que existe, mira lo que es, mira lo que ha producido, mira hasta dónde ha llegado. Esa es la evidencia de la fe. La fe empieza a manifestarse, pero tiene que acudir y tomar los recursos para poderse desarrollar esa fe. Ahora, ¿cuáles son mis recursos? El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Mi principal recurso es Él mismo, es Cristo mismo. ¿Estamos entendiendo eso? Cristo mismo, siendo el autor y consumador de la fe. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, por lo tanto, yo estoy teniendo el principal y más importante de todos los recursos que yo necesito para mi fe. El autor y consumador de la fe es Cristo. Y si yo tengo a Cristo, entonces yo tengo en mi vida fe. Ya está operando esa activación de la fe. Es Cristo el autor de la fe. Él vive en mi corazón, el autor de la fe, el consumador de la fe. Está morando en mi corazón. Yo lo invité a vivir en mi corazón. Nadie más puede darte esa autoría de fe. Nadie más puede llevarte a esos niveles para que sea la palabra, el autor y consumador de la fe, es aquel que te lleva a las cimas más altas para poder lograr aquello que tú tienes en tu corazón y que requieres de parte de Dios que intervenga para que suceda. Cuando tú recibes a Cristo, eso es lo que sucede. Él te ayuda a que se consuma aquello, que se logre, que llegue a su totalidad de expresión. Él es el que está, pero necesitamos comenzar con Él, es Cristo. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe. Más adelante Jesús dice en Juan 14, del 12 al 14, dice que las obras que yo hago, vamos ahí, Juan 14, las obras que yo hago, así lo dice, las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Lo está diciendo, las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer. De cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Te está poniendo el estándar. Y aún mayores, no te limita. Aún mayores. Es la maravilla de lo que Cristo nos ha dejado. Promesas maravillosas que son inexplicables y que van más allá. Las obras que yo hago, ustedes también las harán también. Y aún mayores harán. Porque yo voy al Padre. Ahorita Jesús está ahí. Lo dijo, yo voy al Padre. Bueno, ahorita Jesús está con el Padre. Sentado a la diestra. Ya está. Y si es verdad de que Él murió y resucitó, y ahorita decíamos cómo Esteban vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, estamos viendo esto y luego vemos a Juan en Apocalipsis que también dice y da fe de que él también vio eso, que estaba el Cordero sentado a la diestra del Padre. Y empezamos a oír eso y dice aquí, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Bueno, ya está con el Padre ahorita. Aquí era antes de la cruz, pero ya pasó la cruz, ya pasó la resurrección, y ya pasó el ascenso al cielo. Ya está ahí sentado, ya está entronado ahí a la diestra del Padre. Entonces, si está diciendo eso, quiere decir que si ya se cumplió esta parte, las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer, y aún mayores. Ya está, porque el autor y consumador de la fe ya está. Y ya está instalado en tu corazón cuando tú le dijiste a Jesús, perdona mis pecados, ven a mi corazón, lávame con tu sangre. Todo lo que estás diciendo es fe. Estás creyendo en alguien que no tienes ni una foto de Él. Pregúntate por qué apareció cuando no hay fotos, cuando no hay videos, cuando no hay satélites, cuando no hay televisión, cuando no hay YouTube, cuando no hay Instagram. O sea, Jesús vino en un tiempo donde te está poniendo un estándar más alto que el mundo te quiere ofrecer para que tú puedas ser un Tomasito que tienes que ver para creer. Acá no. Jesús vino en un tiempo donde no tienes ningún elemento de referencia más que creer el anuncio del Evangelio, que Cristo vino al mundo, Él es el Hijo de Dios, murió por nosotros, su sangre te limpia de todo pecado. Y entonces, al creer ahí, tú estás disparando
algo está pasando. Es pura fe. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que murió por nosotros. Creo en su sangre que me limpia de todo pecado. Creo que resucitó al tercer día y está vivo. Creo que subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida. En Jesús, estoy enfocándome en Jesús. Y al enfocarme en el autor y consumador de la fe, entonces mi fe empieza a crecer. Hay algo que se activa, mi fe empieza a despertarse. Y ellos decían, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, esa fe está viva, nada más enfócala bien, rodéala de los recursos correctos y vas a ver lo que va a pasar. Tú no puedes poner la semilla de mostaza sobre una piedra o en unas brasas para ver si crece la fe ahí. La vas a quemar, la vas a chamuscar. No es el lugar correcto. Tienes que darle el ambiente correcto, el lugar correcto. Y uno de ellos es la persona de Jesucristo, es el inicio de esta fe que se activa y empieza a crecer. Ahora, otro recurso, y es en Romanos capítulo 10, versículo 17, otro recurso de la fe me dice a mí que Romanos 10, hablando de la palabra de fe, dice aquí que la fe, versículo 17, la fe viene al oír, estás oyendo. Algo está sucediendo ahorita que estás escuchando esta palabra. Tal vez viniste con un nivel de fe. Imagínate que esta es una gasolinería y tú vienes con un nivel, tu aguja marca un nivel. Y estás oyendo la palabra y esa palabra te está nutriendo tu fe. Es un nutriente para tu fe la palabra. Por eso por siglos estuvo privada la gente de oír la palabra para que no creyeran. Y sus niveles de fe estaban tan abajo que vivían en esclavitud, le tenían miedo a todo. ¿Sí me estás entendiendo eso? Pero cuando Dios en su gracia empezó a permitir que el hombre pudiera tener acceso a la Escritura y que el libro se tradujera en otros idiomas y que todas las naciones tuvieran acceso a ese recurso de la fe, empezaban a oír la palabra. Antiguamente usaban las pinturas, hacían cuadros para explicar los pasajes bíblicos porque la gente no podía leer. Y entonces los pocos monjes, los pocos evangelistas que había, utilizaban recursos como nosotros los usamos con los niños en los franelógrafos o con algunas filminas o videos para que vayan viendo la historia de la Biblia, pero están oyendo y al estar oyendo el nivel de fe de los niños empieza a crecer. Así nosotros igualmente, la palabra empezó ya a llegar y ahora tenemos acceso a tener ese libro y leerlo. Pero muchos son nuestros adversarios. El mundo mismo nos dice, ¿para qué lees la Biblia? Te vas a volver loco. Yo tenía amigos que me decían, si la lees te vuelves loco. ¿Por qué? Porque existe esta oposición a que tu fe no se despierte, no se active, no crezca. Y te quiere tener esclavizado. Pero aquí dice que la fe es por el oír. Y aquí estamos leyendo libremente. Qué curioso que cuando vino el sistema comunista a Rusia, se prohibió leer la Biblia. A mí me tocó ver rusos que habían escrito la Biblia en papel y pluma, o sea, Biblias escritas a mano. Me tocó ver eso, porque había prohibido el sistema comunista que creyeran en ese libro. Y entonces ellos tenían que escribirlo a mano, los librotes así. Lo escribían a mano la Biblia, porque no tenían Biblias, no tenían permiso de imprimir las Biblias. Cuando ya cayó el sistema comunista, ahora hay Biblias por todos lados. Nosotros llevamos muchas Biblias. Y eso nos habla de cómo la palabra está incrementando el nivel de fe en los corazones de la gente. Y no estamos hablando de fe para construir o adquirir o esto o lo otro, sino que estamos hablando de que creemos en un Dios todopoderoso que es poderoso para hacer todo lo que aquí está escrito.
Y si aquí está escrito y nos dice la Escritura que esto sucedió, entonces nuestra fe nos lleva a traerlo a este tiempo y decir, lo mismo que Él hizo allá, lo puede hacer otra vez aquí. Esa es nuestra fe. Entonces, pero uno de tus recursos, podríamos decir el segundo, es oír la palabra, para que la palabra, dice, es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es así, la fe se activa, la fe se despierta, la fe se nutre con la palabra. Tú puedes abrir tu Biblia y leerla en voz alta ahí en tu casa. Tú puedes citar la Escritura, dejar que la Escritura more en abundancia en tu corazón, y por medio de esa palabra tu fe está siendo activada. Tú puedes dirigirte a Dios en tus oraciones citando la Escritura y hablando la Escritura, leyendo la Escritura. Puedes encontrar promesas en la Biblia y declararlas según tu necesidad en particular. Puede ser X o Y situación, una enfermedad o una situación de un conflicto familiar o alguna cosa. Tú puedes citar Escrituras y decir, por ejemplo, tengo un familiar que no es creyente, pero yo reclamo la promesa de Hechos capítulo 5, versículo 30, donde dice, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mi casa no se va a salvar automáticamente, yo tengo que interceder creyendo la Escritura, y la Escritura activa, y por cuanto se activa sucede aquellas cosas que Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Si Jesús oró por un enfermo a distancia y le dice al hombre noble, ve, tu hijo está sano, y el hombre se fue y cuando llegó estaba sano, y le preguntó, ¿a qué hora se sanó? A la hora esta, era la misma hora en que Jesús había dicho, ve, tu hijo está sano. Entonces se dio cuenta y su casa creyó, dice ahí. Y el noble creyó y toda su casa se dieron cuenta que aquello que Jesús había dicho había activado la fe. Y ese hombre, por lo que vio, su fe creció, se activó. Entonces, el segundo recurso es la palabra, creerle a la palabra. Aquí en el libro de Lucas 17 hay un hombre, hay un personaje, dije 17, perdón, Lucas 7. Lucas 7. Hay un centurión que está viviendo una situación de un siervo que está enfermo, quiere que se sane, mandó pedir ayuda, ¿sí? Versículo 3 dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, aquí está el autor y consumador de la fe, oyó hablar de él, envió unos ancianos, rogó que lo sanasen, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, ellos creían que por obras puedes funcionar, pero aquí Jesús va más allá de eso, ¿verdad? Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El hombre era un gentil y sabía que para un judío entrar en la casa de un gentil era violentar la ley, tenía que hacer unos rituales, tenía que purificarse por haber entrado en la casa de un gentil. Y él era un gentil, un centurión romano. Entonces le dice, no tienes que entrar. Le manda esta señal y le dice esto, no me siento digno que tú vengas a mí, pero ¿qué dice? Versículo 7, di la palabra, di la palabra, di la palabra. ¿Puedes decir conmigo, di la palabra? Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Y mi siervo se va a sanar, di la palabra. Este centurión tenía ya la conexión con el autor y consumador de la fe, pero su segundo recurso era la palabra. Y le dice, no tienes ni siquiera que pisar mi casa. Desde donde estás, di la palabra. Desde donde estás, lanza la palabra. Ahorita oramos por Venezuela. Están a miles de kilómetros de distancia. ¿Y qué hicimos? Oramos. ¿Y qué hicimos? Di la palabra. ¿Y tú crees que la palabra se fue para el Pacífico o se fue para Japón? No, la lanzamos en esa dirección. Di la palabra. ¿Sí estamos entendiendo esto? Y en la medida que estamos declarando la Escritura,
en el nombre de Cristo, el autor, y por eso decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué decimos eso? Porque finalmente el autor y consumador de la fe es Él. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, esta palabra que estoy lanzando está respaldada por el autor y consumador de la fe. Y la lanzo. Y cuando lanzas esta escritura, este centurión dice, di la palabra y mi siervo será sano. Y empieza a decir, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él tenía bien clara la instrucción de la autoridad de la palabra. La palabra te está dando una autoridad. Si tú citas algo sin Cristo, no tienes ninguna autoridad. Si tú citas algo usando otros libros, no tienes ninguna autoridad. Porque el que tiene la autoridad es Cristo. Y si te sometes a la autoridad de Cristo, el autor y consumador de la fe, entonces pues, si tú no reconoces la autoridad de Cristo en tu vida, te va a pasar como a los hijos de Seba, que quisieron echar fuera un demonio y le dicen, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. No tenían a Jesús como su autor. No lo reconocían como el autor y consumador de la fe. No se sometían a la autoridad de Cristo. El recurso que ellos estaban manejando era artificial. Eso que estaban haciendo era presunción, no es fe. Era una presunción, usar el nombre de Jesús en vano, porque Jesús no era Señor de ellos. Pero cuando Jesús es Señor tuyo, el autor y consumador de la fe respalda lo que tú digas, porque es tu Señor. Y cuando es tu Señor, entonces citando la palabra, sucede lo que la palabra contiene, lo que la palabra dice. Estás alineado. Este hombre entendía claramente, yo soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este ve y va, y este ven y viene, o a este hace esto y lo hace. Si en el mundo natural esto es real, entonces en el mundo espiritual tú eres el autor y consumador de la fe. Entonces di la palabra y mi siervo se sanará. Y Jesús se quedó asombrado. Y dice aquí, versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló. Hay dos cosas que maravillan a Jesús. Una es que le creas y la otra es que no le creas. Hay dos cosas que maravillan a Jesús. Ahí lo encuentras en la Biblia. En una, aquí se maravilló porque le creyó a Jesús, le creyó a su palabra. Pero hay otra parte donde se asusta, se asombra Jesús. Marcos 6:6 dice, y se maravilló de que no creyesen, y no pudo hacer milagros. Se maravilló de que no le creyesen. ¿Cómo es posible que no me creas? Jesús reprendió a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cómo es posible que no me creas? Y aquí está el centurión diciendo, Señor, di la palabra. Y Jesús dice, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los discípulos están ahí oyendo todo esto. Los discípulos son judíos. Y este es un simple gentil. Pero este ya tenía bien clara la señal. Tú eres el autor de la fe. Y tú tienes el apoyo de la Escritura. Di la palabra. Y se quedaron los otros. Yo creo que con tanta tarea, estamos en el capítulo 7. Para el capítulo 17 le dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Me estás entendiendo eso? ¿Por qué? Porque ya habían visto muchas cosas. No, hombre, estamos bien mal aquí. Necesitamos subir el nivel. Andamos abajo. Entonces, estamos viendo que tu segundo recurso es un recurso poderosísimo de la palabra. Lucas capítulo 8 te dice esto, y esto es bien importante que lo retengas. Versículo 11 dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla necesita la atmósfera adecuada. Tú puedes leer la Biblia sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Tú no vas muy lejos. Es como poner la semilla encima de una piedra o arriba de un sartén. Te la vas a echar, no va a pasar nada. Pero aquí dice que la semilla es la palabra de Dios. Y aquí te habla de los terrenos, ya hablamos la semana pasada de eso. Los tipos de terrenos donde cae, los recursos que necesita
la semilla para poder florecer. Los recursos que la fe necesita para florecer son muy particulares. No va a crecer en un terreno pisoteado. Es decir, en un corazón duro no va a crecer. No va a crecer si tú estás distraído y descuidado y no le das la importancia que merece la Escritura. No va a haber nada. Hay gente que viene, se sienta y le entra por aquí y le sale por acá. Duran 3, 4 meses, se van y ya no los volvemos a ver. Porque el corazón estaba pisoteado por las carretas de la vida, por los andadores de la vida, endurecidos por los afanes de este mundo o bien robados por los cuervos y los demonios con los que conviven. Aquí dice, versículo 12, los que están junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. Mira, entiendan esto por favor. Por eso decimos ahorita que el autor y consumador de la fe es Cristo, y los demonios le tenían terror a Cristo porque Él venía a traernos esa autoría de fe. Él venía a activarnos la fe. Él venía a darnos los recursos para que pudiéramos creer. Nosotros hemos creído en alguien que nunca hemos visto. Creemos en alguien que nunca hemos visto. Nos hemos lavado con una sangre que nunca hemos tocado, nunca hemos visto. Y sin embargo es real. Es más real que si tuvieras aquí la sangre. Así de poderosa es la fe. Y el diablo no quiere que la gente llegue a esa dimensión, porque esa dimensión nos lleva a lo invisible. Vivimos en un mundo donde estamos condicionados a ver y los sentidos nos embotan. Pero lo que estamos hablando de la fe nos lleva más allá y vemos cosas gloriosas que no podemos explicar. Entonces aquí dice que estos son los que viene y quita del corazón la palabra. ¿Qué te quita? La palabra. Es un recurso para tu fe. Y te quita el recurso. Entonces si te quita el recurso, tu fe se queda chaparrita, tu fe se queda estancada, tu fe se va a quedar ahí estéril, no va a avanzar. Te quita el recurso. Y luego, ¿qué más me dice? Me dice, para que no creas. La palabra es para que creas, pero te quita la palabra para que no creas. ¿Me estás entendiendo? Entonces tu recurso, después de tener al autor y consumador de la fe, es la palabra. Y tiene que ser disciplina diaria tuya de meterte en la Escritura, de meditar en ella, subrayarla, memorizarla, proclamarla, hacerla, vivirla. Eso es la Escritura, esa es la palabra. Tercer recurso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para ti y para mí el que viene a incrementar, a darle, ahora sí, el dinamismo, el poder activado en nosotros y que te lleva a subir niveles. ¿Y sabes a qué niveles te sube? 1 Corintios 14, versículos 7 y 8 dice, hay un don que se llama el don ¿de qué? De fe. Tal vez tú no tengas el don de fe para mover montañas, pero sí tienes operando en ti la fe. Y el Espíritu Santo lo ve como su don. Es un don que Dios te está dando a ti. Tú puedes orar por enfermos, aunque no tengas el don de sanidad, porque el Espíritu opera en ti. Tú puedes pedir por ciertas cosas, porque el Espíritu Santo opera en ti. Y el Espíritu Santo acude a lo que Él tiene. El Espíritu Santo reconoce a Cristo. Dice que Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y luego habla, el Espíritu Santo os guiará. Y luego habla, el Espíritu Santo os dará este poder. Recibiréis poder cuando hayas recibido al Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para activar la palabra y para expandir el reino de Dios. Todo esto es para expansión del reino de Dios. Cuando oro en el Espíritu, Judas 20 me dice a mí, cuando yo estoy orando en el Espíritu, un recurso es para que mi fe se edifique, mi fe crezca. Judas 20 me dice, edificándoos en vuestra santísima fe. Cuando estás orando en el Espíritu, tu fe está creciendo de nivel. Está aumentando de estatura, de tamaño.
Y tú dices, no entiendo lo que estoy diciendo. Eso es lo que tú crees. Es lo mismo que le pasa a una semilla. Dice ahí que el sembrador siembra la semilla, se va y después de un tiempo regresa y ve que ya creció. ¿Cómo funciona? Es un misterio. Igual es el orar en el Espíritu. ¿Cómo funciona el crecimiento de mi fe orando en lenguas que yo no entiendo? Es un misterio, pero sí funciona. Sí funciona. Y número 4 y la última. Tus vivencias o las vivencias de los demás alrededor de ti incrementan tu fe. Si tienes un corazón dócil y sensible, las vivencias que tú vives sabiendo que Cristo mora en ti, que la palabra está en ti, que el Espíritu Santo opera en ti y te está ayudando a edificar tu fe, Dios te va a permitir vivir milagros o cosas que humanamente no se podrían haber logrado. Pero esa vivencia está llevándote a alturas. Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Ellos iban en el proceso de aumentar la fe. Ellos vieron a Jesús muerto y resucitado. Ellos vieron a Jesús multiplicar los panes. Ellos vieron a Jesús caminar sobre el agua. Ellos vieron a Jesús de muchas formas. Su fe iba subiendo, 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 subiendo. El testimonio de la vivencia de la fe hace que incremente tu nivel de fe. Y el testimonio de los demás que escuchas, sus testimonios, que pasa una persona que tenía cáncer y se sanó, o que pasa una persona que tenía una situación crítica matrimonial y se restauró, y que tú empiezas a ver estas cosas y eso, tu fe empieza a maravillarse y empieza a subir de nivel. El testimonio incrementa tu fe. Si te rodeas de incrédulos, estás parando la fe. Preferible rodéate de gente con fe. David, su testimonio incrementó la fe. Los judíos vieron el milagro, el poder de David tumbando a un gigante. Su nivel de fe subió por el testimonio de David. Lo mismo es con nosotros. Nuestra fe crece por el testimonio que Dios nos permite vivir o que Dios nos permite escuchar de otros. En vida, aquí, ya no viene del libro. Ahora es la vivencia cotidiana. Ahora es una situación donde tú oras por una cosa. Se te atoró la llave y lloras y se suaviza. Pasó algo y no tenías para una cosa y lloras y crees y de repente llega. Esas pequeñas cosas incrementan tu fe. Y dice ahí, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, acuérdate de las cosas que Dios está haciendo. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú puedes decir conmigo esta oración, decirle: Señor Jesús, auméntame la fe. Tú eres el autor de la fe, el consumador de la fe, y para ti no hay nada imposible. Hoy creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Creo también que tu sangre me ha lavado y me limpia y borra todos mis pecados. Perdóname y sé que soy perdonado. También perdono a los que me han ofendido. Y creo de corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Yo puedo pedir el Espíritu Santo. Tu palabra lo dice y lo creo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que aumentes mi fe, que pueda dar testimonio de las hazañas que tú quieres hacer a través de mi vida, y ayúdame a maravillarme de las hazañas que haces alrededor de mí, a través de otros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los recursos de la fe que tú me has dado hoy. Lo recibo y lo uso para extender tu reino
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.